Serie de conferencias de JICA sobre la experiencia del desarrollo en Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de JICA y sus estrategias de cooperación por temas de desarrollo. La experiencia de Japón en la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Gaku Funabashi, profesor asociado de la Universidad Internacional de Japón y asesor superior de JICA. Introducción. Las pequeñas y medianas empresas, o pymes, representan una alta proporción del total de empresas en Japón y brindan oportunidades para que la gente se gane la vida en todas partes del país. Aunque las pymes pueden ser la fuerza motriz del desarrollo económico, la vida de la gente se ve amenazada si éstas tienen dificultades para sobrevivir. La política hacia las pymes puede dividirse en dos tipos. La política económica, que apunta a promover la contribución al desarrollo económico, y la política social, que apunta a proteger a los negocios y trabajadores vulnerables. Este video se centra en el ámbito económico de la política hacia las pymes. Cuando se pregunta a los extranjeros qué industrias son representativas de Japón, las primeras que se mencionan son el sector automotor y la electrónica. Sus productos contienen muchas piezas y suelen ser las pymes las que las producen. Esta es la fábrica de Takeda Kanagata Seisakusho, fabricante de moldes y matrices en la ciudad de Tsubame, prefectura de Niigata, que es famosa por su concentración de procesadoras de metales. Las pymes han mejorado su tecnología en la industria tradicional del procesamiento de metales, que empezó con la fabricación de clavos de hierro. Como resultado, ahora fabrican piezas esenciales para las máquinas que producen dispositivos de lo más moderno, como los teléfonos inteligentes. Veamos cómo la industria japonesa ha evolucionado hasta su estructura actual y qué tipo de políticas se han adoptado para aumentar la contribución de las pymes. Desde la restauración Meiji, diversas entidades se han dedicado al desarrollo de la pequeña industria. El primer plan de desarrollo industrial local fue preparado en 1884 por Masana Maeda. En las eras Meiji y Taisho, además del gobierno central, los gobiernos locales cumplieron un importante papel de apoyo. Con tales esfuerzos, las industrias locales japonesas pasaron de la agricultura a industrias ligeras como la textil. Por ejemplo, la industria de hilados recibió la medalla más importante en la Expo Universal a principios del siglo XX y las exportaciones aumentaron. Aunque el desarrollo de las pymes en Japón se basa en el trabajo realizado hasta mediados de los años 30, hoy hablaremos de la contribución de las pymes a la transformación de la estructura industrial tras la Segunda Guerra Mundial. Sección 1. Transformación desde la industria textil a la de maquinaria, antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, el punto medio de los más de 150 años de historia de modernización de Japón, cuando el procesamiento de metales y la industria de maquinaria se convirtieron en el centro de la manufactura nipona. Antes de eso, se centraba en productos agrícolas y textiles. La transformación comenzó a mediados de los años 30, cuando el país se preparaba para la guerra. En 1936 se promulgó la Ley de Empresas Fabricantes de Automóviles.
Su propósito era mejorar la capacidad productiva de los fabricantes locales. Hasta entonces, el mercado japonés había estado dominado por vehículos norteamericanos como Ford. En la fabricación de productos que requieren muchas piezas, como los automóviles, un tema importante es desarrollar los proveedores de esas piezas. Por lo tanto, el gobierno designó fabricantes según su calidad y capacidad productiva y pidió a las ensambladoras que les compraran las piezas a estos. También se pidió a los fabricantes apoyar a los proveedores con el préstamo de capital, maquinaria y el suministro de materiales. Al promulgarse la ley de empresas fabricantes de automóviles, cerca de un 70% de las fábricas de piezas de Japón se ubicaban en prefecturas con grandes ciudades, como Tokio y Osaka. Curiosamente, cerca de un cuarto se distribuía entre otras prefecturas. En Japón, desde la era Meiji hasta el régimen militarista de los años 30, los gobiernos locales, en especial las prefecturas, habían cumplido un papel central en la promoción de las pymes locales. La mayor competencia entre regiones en la producción textil había llevado a las prefecturas a apoyar la maquinaria agrícola, los telares y los negocios de piezas de repuesto para mejorar sus destrezas. Los gobiernos locales implementaron programas que establecieron centros de inspección y de capacitación, además de exhibiciones de maquinaria extranjera. Normalmente en todas partes del país existe potencial industrial. Si las políticas de apoyo les brindan lo necesario, podrán crecer y florecer. Sección 2. Transformación desde la industria textil a la de maquinaria. Desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un crecimiento económico disparado por el aumento de exportaciones debido a la Guerra de Corea desde 1950. Luego, en 1955, se unió al GATT. Para la liberalización comercial que llegaría luego, Japón requería mejorar la competitividad de su industria nacional. Una política típica para fortalecer la competitividad fue la Ley Temporal para promover la industria de maquinaria, promulgada en 1956. Nuevamente, la principal industria destinataria era la automotriz. Dado que los automóviles necesitan muchas piezas, había gran cantidad de empresas involucradas. Se esperaba también un efecto en cadena hacia otras industrias. El principal propósito de la ley era mejorar la calidad de las piezas modernizando su maquinaria de producción. Unas 130 piezas fueron designadas como esenciales para la producción automotriz, entre ellas los cambios y moldes u otros bienes de capital. Y sus fabricantes recibieron préstamos a bajo interés a través de instituciones financieras públicas. Para conseguir un préstamo, las empresas debían presentar un plan de negocios. Aparte de aquel procedimiento ordinario, la ley para promover la industria de maquinaria también exigió un plan de desarrollo de subindustrias. Esto requería la colaboración entre las empresas dentro de la misma subindustria. Por ejemplo, la Asociación Industrial Japonesa de Moldes y Matrices fue fundada tras la promulgación de esa ley. Aunque eran competencia, a veces cooperaban para mejorar su tecnología. Además,
Las empresas nacionales de aquel entonces no podían fabricar maquinaria de producción muy especializada. Por lo tanto, había que importarla desde Estados Unidos y Europa. Dada la limitada cantidad de divisas en el país, la asignación de divisas necesaria para las importaciones priorizó a las empresas destinatarias. Era una política integral que incluía medidas adicionales como la exención arancelaria para maquinaria importada y la amortización acelerada en los procedimientos contables. La maquinaria importada también se usaba como garantía para más inversiones. Muchas pymes beneficiadas por esta política después crecieron para convertirse en grandes empresas. Gracias a las claras intenciones de la política y la asignación de recursos focalizada, fue posible transformar la estructura industrial y establecer industrias de apoyo en las que las pymes eran los actores principales. El primer asunto para mejorar la competitividad hacia la liberalización comercial era mejorar la tecnología a través de la maquinaria de producción. Para mejorar la tecnología, se necesitan fondos para invertir en capital y la adquisición de tales fondos requiere conocer la gestión para formular planes de negocios. Aparte de la ley para promover la industria de maquinaria, se habían aplicado otras políticas para ayudar a las pymes en términos de capital y gestión. Uno de estos apoyos es el sistema Shindan. Ahora, unas palabras de la asesora en gestión para pymes, Miho Ishida. En 1952 se dio inicio a un sistema de diagnóstico a cargo de asesores en gestión para pymes registrados por el ministro a cargo, conocidos como Shindanshi. Es más fácil tanto para los dueños de pymes como para los organismos públicos identificar a los asesores expertos, demostrando quiénes tienen un nivel de experiencia para ofrecer asesoría en gestión. Esta política se inspiró en el programa de apoyo a las fábricas existentes en Tokio y Osaka antes de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al capital, el sistema de garantía crediticia que comenzó en 1952 sigue cumpliendo un papel importante como medida de apoyo a las pymes. En Japón, el sistema de garantía crediticia es levemente distinto al de otros países. Cada prefectura define una asociación de garantía crediticia y cada una es asegurada por una institución del gobierno central. El sistema se basa en la estructura del Fondo para Medidas ante Desastres vigentes antes de la guerra. Las políticas existentes en otros países tienen sus propios motivos y significados detrás. Aprovechando ideas de políticas de otros países, se pueden crear medidas de apoyo efectivas adaptadas a países específicos, combinando las ideas existentes en un país con ideas nuevas de otros. Las políticas como la ley para promover la industria de maquinaria parecen estar destinadas a promover industrias específicas, pero apuntaban principalmente a las pymes. Es importante tener la perspectiva de las políticas industriales y para pymes porque las características tecnológicas de la industria influyen enormemente en el desarrollo de las pymes. Además, según la ubicación de las pymes,
es esencial que las políticas, para ser efectivas, consideren la perspectiva del desarrollo económico regional. Quisiera también recalcar la sinergia del movimiento hacia la productividad que comenzó a mediados de los años 50. Ese fue uno de los factores que elevó el nivel de las pymes y apoyó un cambio radical en la estructura de las exportaciones. El movimiento japonés hacia la productividad comenzó con el apoyo de los Estados Unidos. Por otro lado, una de las razones de la rápida expansión nacional del movimiento fue que había una gran cantidad de empresas que habían incorporado el control de calidad desde la era Meiji. Ya se reconocía la importancia del control de calidad en la era Taisho y principios de la era Showa. Sección 3. Transformación hacia una industria intensiva en conocimiento. En la década de 1960 se alcanzó el crecimiento económico y en 1971 el gobierno japonés planteó su visión para construir una industria intensiva en conocimiento como nueva industria líder. Las industrias intensivas en conocimiento son las de robots industriales, equipos de comunicación, software e incluso la de la moda. Se otorgaron subvenciones a las pymes que pretendieran centrarse más en investigación y desarrollo. No obstante, debido a la ambigüedad de esta política, para muchas pymes fue difícil comprender la intención del gobierno. Entonces, muchas de ellas tomaron otro rumbo. Como resultado, fueron pocas las pymes que aprovecharon las subvenciones disponibles. Lo que podemos aprender de los casos fallidos de Japón en la transformación hacia una industria intensiva en conocimiento es que no podemos esperar resultados efectivos cuando a las pymes les cuesta entender los objetivos y la intención de las políticas. En esta sesión hemos considerado la promoción de las pymes desde la perspectiva de las políticas que cumplieron un papel importante en lograr la transformación de la estructura industrial. Primero, las políticas deben definirse según dos marcos base. A. Tecnología, gestión y capital. Y B. Política hacia las pymes, política industrial y economía regional. Luego, hay tres desafíos que considerar. 1. Que la política tenga una intención clara y una asignación de recursos focalizada. 2. Construir los componentes de las políticas a partir de la comprensión global de los elementos relacionados. Y 3. Aprovechar las experiencias pasadas de países individuales, no solo adoptar las políticas de otros países. Implementar las mismas políticas que Japón no necesariamente conducirá al éxito en otros países. Sin embargo, al aplicar estas pautas, es altamente posible encontrar un método adecuado para promover las pymes en sus países. Japón se modernizó desde un entorno no occidental con el fin de establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de crecimiento para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia.
Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales, y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral para temas de desarrollo conforme con las estrategias de cooperación de JICA, denominadas Agenda Global de JICA.